Bueno, saludos a todos los compañeros y las compañeras que participan en esta preparación. Yo soy la fiscal Idania Siloc Navarro, de la Dirección de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales. Y como les adelantaba el profesor Palenzuela, vamos a tratar de transmitir a ustedes algunos elementos generales que son novedosos e importantes en el futuro, en el proyecto de lo que será el futuro Código de las Familias, para que sin demasiados elementos técnicos puedan ser utilizados por ustedes para contribuir a la información de nuestra población en las comunidades. Lo primero que tenemos que preguntarnos y respondernos es ¿por qué la necesidad de un nuevo Código de las Familias? Bueno, en primer lugar, porque es necesario adecuar esta importante ley a los preceptos constitucionales. La Carta Magna del 2019 regula un marco coherente con el pluralismo familiar que existe en la sociedad cubana, y eso es necesario regularlo también en un nuevo Código de las Familias. Bueno, han transcurrido 46 años de la promulgación del vigente Código de Familia y por tanto ha evolucionado la sociedad y es necesario adecuar las normas a la realidad jurídica actual, a la realidad jurídica y social. Y es necesario también adaptar nuestro ordenamiento jurídico a normativas internacionales con las que nuestro país se encuentra comprometido, como son la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esos tres elementos son esenciales a la hora de explicar por qué hace falta un nuevo Código de las Familias. Nosotros tenemos un Código de Familia vigente, que es un código muy apropiado, que cuando se promulgó fue uno de los más modernos en su época, incluso sirvió de referente para la promulgación de otros códigos en Latinoamérica, pero ha pasado el tiempo y es necesario renovarlo para que se parezca más a nuestra realidad. Bueno, algunos aspectos significativos generales del proyecto del Código de la Familia. En primer lugar, hay que insistir en uno que se ha repetido, y es que se toma el afecto como sustento de las relaciones familiares. Esto es fundamental. Es un código que sitúa el afecto a la par de la sangre, como diría el profesor Leonardo Pérez Gallardo en una intervención reciente que se publicó en el periódico Granma. Se reconocen las distintas formas de organización de la familia. Ya nuestra Constitución hizo alusión a esta cuestión y por tanto el Código, siguiendo esos principios y esos preceptos constitucionales, pues reconoce también las distintas formas de organización de la familia, no solo la familia tradicional, la familia que es más conocida, diríamos popularmente. Regula los derechos de las personas reconocidos en la Carta Magna, con especial énfasis en los que inciden en el ámbito familiar, sobre lo cual hizo alusión ampliamente el fiscal Palenzuela. Reconoce los derechos de la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar. Esto es una novedad que no aparece en el actual código. Se reconoce de manera expresa el interés superior de niñas, niños y adolescentes, principio que propugna la Convención sobre los Derechos del Niño y que es necesario que aparezca también refrendado en nuestra norma familiar. Este principio, no por estar carente de regulación actual, no se aplica. Nuestros tribunales de justicia han echado mano a la Convención cada vez que ha sido necesario y de manera directa la han aplicado para favorecer con sus decisiones
el respeto a eso que sea más beneficioso para las niñas, los niños y los adolescentes. El papel de las abuelas, los abuelos y de otras personas afectivamente cercanas se regula con amplitud en el código, como veremos más adelante. Se regula la discriminación y la violencia en el ámbito familiar para enfrentar estos dos flagelos que tanto afectan la familia. Hay una amplia normativa, regulación sobre esta cuestión tan esencial. Se amplían los tipos de parentesco. Estamos acostumbrados al parentesco por consanguinidad, el parentesco por afinidad. Ahora se introduce el parentesco socioafectivo, que se sustenta en la voluntad y el comportamiento entre personas vinculadas afectivamente sobre la base de una relación estable y sostenida en el tiempo. Esta es una de las novedades que trae el proyecto del Código de las Familias. Lo relacionado con la obligación de dar alimentos, ahora se ven los alimentos, el proyecto lo ve como una satisfacción de necesidades de la persona que los va a recibir, y se incluyen otros miembros de la familia como obligados a prestarse alimentos, como son los tíos, los sobrinos, los hermanos. Es decir, que se amplía la regulación sobre los alimentos. Hay una cuestión muy novedosa y esencial, que es la obligación de dar alimentos durante el embarazo. Pueden solicitarse alimentos en favor del concebido sin que ello sea una prueba de filiación o sirva para atribuir posteriormente la maternidad o la paternidad a una persona, pero eso da respuesta a situaciones de la vida diaria que no encuentran hoy una regulación en nuestras normas familiar. Están obligados a darse alimentos también los parientes socioafectivos en la misma línea y grado que los parientes consanguíneos, lo cual es también novedoso. Se regula la comunicación entre parientes como un derecho y como un deber. El código se refiere a la comunicación familiar con los hijos en situación de discapacidad, con las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en instituciones de asistencia social, los hogares para niños sin amparo filial, los círculos infantiles mixtos, y algo fundamental que es el derecho de abuelos y otros parientes a la comunicación familiar. Las abuelas, los abuelos, los demás parientes y personas afectivamente cercanas tienen el derecho a la comunicación familiar con niños, niñas y adolescentes. Pueden solicitarlo al tribunal si se le negare por los titulares de la responsabilidad parental, y la Fiscalía interviene en ese proceso. Se señala que pueden contraer matrimonio los mayores de 18 años de edad, y por debajo de esa edad no existe autorización. Esa es una cuestión también que ha sido muy discutida, pero que es muy importante, y nos parece muy bien que se regule de esa manera en el proyecto. Ojalá que se apruebe en esos términos, porque es bien sabido que el matrimonio de adolescentes genera más perjuicios que beneficios. Generalmente ocasiona la deserción escolar, el embarazo de las niñas adolescentes, todo lo cual afecta su salud y el desarrollo de su vida de manera general. Por tanto, es un paso de avance el hecho de que el código suprima la autorización excepcional para contraer matrimonio y adapte su regulación a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, que estipulan que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años y que el matrimonio debe formalizarse solo a partir de esa edad. Se amplía también el régimen económico del matrimonio. Se puede establecer el régimen de separación de bienes, el régimen mixto, e incluso se pueden fijar pactos. Y también se mantiene la posibilidad del régimen de comunidad matrimonial de bienes, pero hay una flexibilidad, no como lo regula el código actual, que solo reconoce el régimen de la comunidad matrimonial de bienes. Se reconocen las uniones de hecho afectivas
de carácter singular, estable, notorio, durante al menos un periodo de 2 años. Esto requiere la instrumentación notarial o el reconocimiento judicial según corresponda y la debida inscripción en el registro correspondiente. Se elimina el reconocimiento judicial de matrimonio no formalizado. Se parte de la idea de que el matrimonio, el propio concepto de matrimonio, que significa la unión voluntaria de 2 personas, pues justifican la idea de que generalmente después que uno de los miembros de la pareja ha fallecido, no se debe realizar el reconocimiento de esa unión que existió. Lo que sí se reconoce, como ya les decía, son las uniones de hecho afectivas, que tienen que tener, igual que lo tenía el reconocimiento judicial de matrimonio no formalizado, que está vigente todavía, la característica de ser singular, de ser estable, de ser notoria. Se mantiene la adopción como una institución jurídica de protección familiar y social, de orden público, en función del interés superior de niñas, niños y adolescentes, y se establece la posibilidad de impugnar la adopción, tanto durante su tramitación como dentro de los 6 meses siguientes a la firmeza de la resolución judicial, como está establecido actualmente. Se regula además la adopción por integración, que es aquella que permite que uno de los cónyuges o pareja de hecho afectiva pueda adoptar a la hija o hijo del otro si no fuere conocido el otro progenitor o si la madre o el padre de dicha persona están de acuerdo, o si hubiere fallecido uno de ellos o hubiera sido privado de la responsabilidad parental, lo que hoy denominamos patria potestad. Otra cuestión novedosa que contiene el proyecto del Código de las Familias es que se reconoce la filiación de las personas nacidas por la técnica de reproducción asistida. Eso es una omisión real que tiene nuestro código vigente y que sin embargo no se corresponde con la realidad sobre esta cuestión. Bueno, pues el nuevo Código de las Familias tendrá el reconocimiento de la filiación de las personas nacidas por estas técnicas. La mediación que ya reconoce nuestra Carta Magna, pues también está regulada en el proyecto del Código y puede utilizarse como un método alterno para la solución armónica de los conflictos familiares en procedimiento siempre extrajudicial, con la intervención de profesionales, de personas que están preparadas para realizar esta labor de mediación y que contribuyen a que a las personas en conflicto lleguen a acuerdos. La Fiscalía, por cierto, no realiza labor de mediación. Esa labor la realizan otros profesionales que en su momento serán definidos, será regulada con más amplitud esta cuestión. Se reconoce la posibilidad de gestación solidaria que procede entre personas unidas por vínculos familiares o afectivamente cercanas, pero se prohíbe cualquier tipo de remuneración o dádiva. Además, se requiere autorización judicial. Esto es muy importante que se explique a las personas. No se trata de que se va a autorizar el alquiler de vientres, que las mujeres van a poder realizar, lucrar con esta actividad ni hacer negocios en este sentido. Eso va contra los principios que inspiran nuestra sociedad y el Código de Familia, por supuesto. Se trata de una posibilidad que van a tener las mujeres y hombres infértiles que pueden optar por esta vía para tener su descendencia. Se plantea en el proyecto que las personas que intervienen en el proceso personas que se denominan comitentes y la futura gestante, tienen que obtener la autorización judicial previo al inicio del proceder médico conforme los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública
y la autorización se obtendrá mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Bueno, se introduce la terminología de responsabilidad parental en sustitución del término de patria potestad y se entenderá la responsabilidad parental con visión de deber jurídico, un deber jurídico establecido en beneficio de los derechos de las niñas, a los niños y a los adolescentes. Hay que explicar a nuestra población que no se trata ahora de que los padres van a perder la responsabilidad hacia sus hijos. Todo lo contrario. Lo que cambia es simplemente la terminología. Ustedes bien conocen que el concepto de patria potestad es un concepto antiquísimo, viene desde la antigüedad, desde Roma, del derecho romano, cuando el pater familia era la autoridad en ese ámbito y podía disponer y de hecho decidía sobre la vida en todos los órdenes de su mujer, de sus hijos, de sus esclavos, podía tomar decisiones tremendas. Y ese concepto de patria potestad se ha venido arrastrando hasta la actualidad. Pero el concepto de responsabilidad parental es mucho más adecuado a lo que en verdad representa ese deber derecho que tenemos los padres en relación con nuestros hijos. Bueno, se amplía el concepto de la responsabilidad parental, se amplía de 5 o 6 aspectos que contiene hoy el artículo 85 del Código de Familia en relación con la responsabilidad, la patria potestad, ahora pasamos a tener 17 aspectos que constituyen el contenido de la responsabilidad parental. La responsabilidad parental, y esto es otra de las novedades, puede delegarse por razones justificadas por el plazo máximo de 1 año. El proyecto plantea que los titulares de la responsabilidad parental pueden con carácter temporal delegar su ejercicio a un pariente afectivamente cercano a su hija e hijo menor de edad con condiciones para ello, sin perjuicio del derecho que también tiene el cónyuge u otros parientes afines, por razones justificadas y siempre en interés del hijo o hija. Es decir, que este precepto puede dar respuesta a situaciones que se presentan hoy en la vida diaria y que no encuentran una solución legal. Otra novedad es que la responsabilidad parental puede recuperarse después de haber sido privado de ella un progenitor. Existen supuestos en la vida cotidiana que se priva de la patria potestad a un progenitor. Esa persona enmienda su conducta, resuelve las problemáticas que conllevaron a que se le privara de esa institución y sin embargo después no puede recuperarse. Ahora el nuevo Código de las Familias, si se aprueba en los términos en que está proyectado, pues permitirá que la responsabilidad parental pueda recuperarse. Bueno, otro aspecto muy novedoso y trascendental a nuestro modo de ver es que quedan excluidos de los derechos de responsabilidad parental y del derecho de sucesión intestada la madre o el padre del hijo cuya filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición persistente. El padre o madre que se opone persistentemente y sin razones fundadas a la filiación del hijo, a pesar de la evidencia que arroja el material probatorio, pues podrá ser excluido del derecho de responsabilidad parental y del derecho de sucesión intestada. Y se mantiene, como es lógico, la obligación de dar alimentos. Acerca de la utilidad y necesidad en la disposición de los bienes y derechos de los hijos, los padres pueden disponer en el interés superior de estos, de los bienes y derechos de los cuales sean titulares sus hijos menores de edad, siempre por razones de utilidad y necesidad previa a la autorización judicial,
con intervención de la Fiscalía. Y ustedes dirán, bueno, pero eso se hace hoy. El expediente de utilidad y necesidad es muy frecuente para estos casos. Sí, pero lo novedoso que trae el proyecto es que excepcionalmente, por razones de urgente necesidad, cuando fuera objetivamente imposible la presencia de uno de los titulares de la responsabilidad parental en el acto de disposición de los bienes y derechos de los hijos, el otro puede representarlo con carácter exclusivo previa intervención judicial, previa autorización judicial con intervención de la Fiscalía. Es decir, que el tribunal puede autorizar, oído el criterio del fiscal, a que uno solo de los padres pueda realizar estos actos de disposición sobre los bienes y derechos de sus hijos, siempre en razón de utilidad o necesidad. Se regula en el proyecto una cuestión que es muy importante y es la responsabilidad parental residual para los menores de edad que procrean. Las personas menores de edad solteras que tienen hijos o hijas no precisan la autorización de sus padres para reconocerles y ejercen la responsabilidad parental, pudiendo decidir y realizar por sí mismo las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. No como sucede actualmente, que cuando una persona menor de edad procrea, pues hasta para reconocer a su descendencia necesita la autorización de sus padres. Esa es la responsabilidad parental residual, que es una novedad necesaria en el proyecto del Código de las Familias. Se regula la guarda y cuidado compartida y la unilateral y se debe favorecer la primera. Esto también es novedoso, el hecho de que la pareja se divorcie y que no sigan compartiendo el mismo hogar no quiere decir que no puedan compartir la guarda y cuidado de sus hijos. Esa cuestión es regulada actualmente y constituye una posibilidad más para las personas que se divorcian y especialmente es un beneficio para los niños, las niñas, los adolescentes. La guarda y cuidado temporal se regula como aquella que se confiere en circunstancias especiales y de manera temporal a las abuelas, los abuelos, a otros parientes o personas afectivamente cercanas, teniendo en cuenta el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Esto es muy importante. De hecho, sucede que hay personas que asumen de manera temporal, por causas justificadas, la guarda y cuidado de una persona menor de edad, sea familiar o no, y sin embargo eso no encuentra hoy una respuesta en el ordenamiento jurídico. Bueno, se regula el acogimiento familiar como una medida de protección preferente y alternativa al acogimiento institucional. El acogimiento familiar se dispone por autoridad judicial, no es algo que puede realizarse así de manera espontánea y que para que surta efectos legales tiene que ser reconocido judicialmente, pero es una variante también, una posibilidad que da respuesta a situaciones de la vida diaria. El acogimiento familiar se puede realizar respecto a menores de edad o a personas adultas mayores o en situación de discapacidad. Para estas últimas, la finalidad es mantenerlas en su medio social habitual o incorporarle a uno familiar, facilitar su integración, respetar su derecho a vivir en familia y evitar su internamiento cuando éste no sea adecuado o deseado. El hecho de que un familiar pueda acoger a otro en estas circunstancias es muy favorecedor. Se instituye la Defensoría Familiar. Esto es otra novedad que debe ser muy bien explicada a nuestra población, las niñas, los niños, los adolescentes, las personas con discapacidad, adultas mayores, víctimas de violencia o cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad en el ámbito familiar se pueden hacer representar en los procesos judiciales derivados de la aplicación del Código de las Familias por defensores familiares libremente elegidos por ellos o designados, en los casos que proceda, por solicitud de la persona o de la propia Defensoría o a instancia de la Fiscalía.
Esta es una de las cuestiones más revolucionarias, diríamos, que trae el nuevo proyecto del Código de las Familias, y con ella se favorece también el hecho de que la Fiscalía pueda desarrollar, pueda cumplir mejor su función dentro del proceso civil, familiar, del proceso de que se trate. Porque es bien conocido que el hecho de que el fiscal tuviera que representar, o tenga que hacerlo, porque todavía hoy lo hacemos, el interés de menores de edad, de personas en situación de discapacidad, al unísono con la defensa de la legalidad, con la defensa del interés social, del interés público. Lo que ocurre no sin frecuencia, que nos vemos en un proceso ante esa alternativa, dificulta que podamos cumplir bien nuestras funciones. Y el hecho de que vaya a existir una defensoría, abogados especializados en esta cuestión, es muy favorecedor, es muy importante. Y la Fiscalía podrá cumplir mejor su papel. Lo que no significa, como ya hemos hablado en otras oportunidades, que la Fiscalía sea privada de la obligación y del deber que tiene de defender los intereses de estas personas en los procesos en los que intervengamos, y de accionar cuando no lo hagan los obligados en primer orden a hacerlo para la defensa de los derechos de estas personas. Bueno, el proyecto del Código de las Familias regula también la representación legal de las personas menores de edad de manera conjunta por ambos padres, con excepción de los actos referidos a los derechos inherentes a la personalidad u otros que la hija o hijo, conforme a su edad, sus condiciones y madurez, pueda realizar por sí mismo, aquellos en que exista conflicto de intereses entre madres, padres, hijas e hijos, y en los casos en que la madre o padre no guardador se encuentra impedido de hacerlo por razones objetivas, previa autorización judicial con intervención de la Fiscalía, como veíamos antes. Es decir, en esos casos, bueno, pues no será necesaria la representación conjunta, como vimos anteriormente, sino que uno solo de ellos podrá hacerlo. Bueno, se establecen los alimentos voluntarios. Esta es una cuestión novedosa, importante, que da respuesta a problemas de la vida cotidiana y que hay que explicarlo con esa trascendencia a nuestra población. Estos alimentos voluntarios se constituyen a través de un contrato de asistencia donde el alimentante, es decir, la persona que ofrece los alimentos, se obliga a ofrecerlos al alimentista, que es la persona que los recibe, el cual viene obligado a la transmisión de bienes o derechos como contraprestación. Y este contrato se formaliza mediante escritura pública notarial. ¿Cuántas veces en nuestro desempeño como fiscales no hemos apreciado situaciones que se dan en torno a esta problemática? Personas que confían su cuidado a otra con el compromiso de que a su muerte va a quedar como titular de la vivienda o de determinados bienes. Personas que hacen un testamento a favor de esa persona y después lo revocan a favor de la persona que los está cuidando. Y hemos visto también la parte contraria, es decir, personas que asumen estos compromisos y después los incumplen. Bueno, pues en el código habrá una regulación amplia y previsora de todos los supuestos que se pueden presentar y de los efectos. Pero es una respuesta, es una garantía, es una protección tanto para la persona adulta mayor que va a comprometerse con otra, como va a ser también una garantía para esa otra persona que en ocasiones asume la responsabilidad de cuidar a un anciano y que después no tiene ninguna garantía de que se vaya a cumplir esa promesa que entre ellos existió, porque a veces la propia familia que no ha cumplido sus obligaciones de atención
a ese anciano, pues se opone a que se cumpla la voluntad de su familiar, y esto es muy importante. Se establecen otras instituciones de guarda y protección en el ámbito familiar, como son la guarda de hecho de personas menores de edad y mayores de edad, el acogimiento familiar al que hacíamos referencia ahorita, el acogimiento institucional, la tutela para las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, los cuidadores familiares. Bueno, respecto a la guarda de hecho, es una institución de protección de ejercicio estable y voluntario, por la cual una persona unida por vínculos familiares o afectivamente cercanos, sin ser de los obligados legalmente a hacerlo y sin nombramiento judicial ni administrativo, asume de manera continuada deberes de cuidado en el ámbito personal y patrimonial respecto a personas menores de edad, adultas mayores o personas en situación de discapacidad. Esa es la guarda de hecho. Al acogimiento familiar ya nos habíamos referido, y al acogimiento institucional de personas menores de edad, el proyecto del Código de las Familias establece que es la Fiscalía, oigan bien, la Fiscalía, de conjunto con el Ministerio de Educación y el de Salud Pública, según corresponda, determina sobre el internamiento en un centro de asistencia social de los dedicados a estos fines en la red nacional. Quiere decir que si se aprueba en los términos en que está planteada en la última versión del proyecto esta cuestión, la Fiscalía tendrá la gigantesca responsabilidad de decidir o determinar sobre el internamiento de los niños en los hogares para niños sin amparo familiar, en los círculos infantiles mixtos y en los casos que corresponda en las instituciones de salud pública. Y se establece también que la Fiscalía anualmente controlará la gestión de los tutores y guardadores de hechos administrativos de las personas menores de edad internas en estas instituciones. Es decir, los directores de estos establecimientos se consideran guardadores de hechos administrativos. Bueno, la Fiscalía, según se ha concebido en el proyecto, debe anualmente controlar la gestión de estos tutores y guardadores, y adoptará también la Fiscalía las determinaciones que sean necesarias en cada caso para garantizar el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes. Respecto a la tutela, que ya le decíamos que va a quedar reservada solo para los menores de 18 años de edad, el fiscal participa y puede promoverla, pero no es como ahora, que es la única autoridad facultada para instar ante el tribunal la constitución de la tutela de una persona menor de edad. Podrán hacerlo también los parientes consanguíneos y afines hasta el tercer grado. Hasta el tercer grado de consanguinidad y afinidad pueden instar la constitución de la tutela de un menor de edad. También existe otra novedad, que la tutela podrá ejercerla más de una persona, lo cual es algo también significativo y que puede resultar de interés para las conversaciones, los intercambios que tengamos con los ciudadanos en las comunidades. Hay una cuestión que no puedo dejar de mencionar por su importancia, y es que se suprime la tutela y la declaración judicial de incapacidad. Al principio hablábamos de que Cuba está comprometida con la Convención sobre los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, y ese compromiso que asumió nuestro país tempranamente, pocos años después de haberse aprobado la Convención, nos genera obligaciones, nos obliga a responsabilidades, y es bien sabido por todos los fiscales que la declaración judicial de incapacidad es para la persona casi como su certificación de defunción, diría yo, porque la persona que es declarada judicialmente incapacitada
queda anulada en el ámbito jurídico. Esa persona no puede realizar prácticamente ningún acto por su cuenta. Queda a merced de la voluntad de su tutor. Bueno, pues la convención de la que les hablaba dice que todas las personas poseen capacidad. Por el hecho de ser personas, simplemente tienen su capacidad. Bueno, hay personas que necesitan de ayuda para poder ejercer adecuadamente sus derechos. Y esos son los apoyos a los que se refiere el proyecto del Código de las Familias y las salvaguardias, que son las medidas que van a garantizar que esos apoyos se realicen con los límites y dentro de las facultades que le han sido otorgadas. Pero se suprime, por eso es que se suprime la tutela de las personas mayores de 18 años de edad y consecuentemente se suprime también la declaración judicial de incapacidad. Ya el Código de Procesos que está en vigor regula el proceso de modificación de la capacidad de obrar. Es un proceso sumario que se ventila ante nuestros tribunales municipales y donde el fiscal es parte, y en el mismo proceso se resuelven las dos cuestiones. Se resuelve el tema de la capacidad, el ejercicio de la capacidad y el nombramiento del apoyo, que es lo que hasta el mes de diciembre del año pasado pues denominábamos tutor. Por último, quiero referirme a los cuidadores familiares, que es otra institución novedosa dentro del proyecto del Código de las Familias. El proyecto define como cuidadora familiar aquella persona que asume total o parcialmente la responsabilidad de atención de otra u otras personas que forman parte de su familia, quienes por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la situación de discapacidad se encuentran en situación de dependencia para realizar sus actividades en la vida diaria y la satisfacción de sus necesidades materiales y emocionales. Bueno, esta novedad es una novedad desde el punto de vista legal, pero en la práctica existen los cuidadores familiares y bueno, tendrán una compensación, una protección salarial también estas personas. Una de las disposiciones finales del proyecto prevé que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debe adoptar las providencias necesarias para que pueda regularse esta cuestión. Como ustedes pueden apreciar, estamos en condiciones, en posibilidades reales de transmitir a todo nuestro pueblo que el código, lo que pretendemos que sea el futuro código de las familias, es mucho más abarcador que el artículo sobre el que se han puesto más las miradas, que es el artículo que permite el matrimonio entre dos personas sin distinguir el sexo. El proyecto del Código de las Familias, que debemos exhortar a nuestro pueblo a que lo apruebe, haciéndole notar con todas nuestras explicaciones que todo lo que trae son beneficios para todos los miembros de las familias, desde los más pequeños hasta los más ancianos, que se trata de un proyecto que lo que procura es sumar, atraer, favorecer los intereses de todas las personas, de todos los núcleos familiares cubanos, independientemente de su forma de organización. Se trata de concederle y respetar los derechos de todas las personas, no de discriminar a ninguna de ellas. Concepto que constituye primacía en nuestra Carta Magna y que por tanto tiene que ser reflejado de esa manera en lo que será el nuevo Código de las Familias. Espero que estos elementos breves que hemos transmitido a ustedes les puedan servir para esos encuentros que tendremos en nuestras comunidades y le doy las gracias por su atención.
Consulta popular del Código de las Familias Cubanas. Febrero, marzo y abril. Participa. Tu opinión cuenta.